¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. En esta unidad de didáctica Perspectivas Filosóficas de la Ciencia, que nos introduce al complejo mundo entre filosofía y ciencia, se aborda la compleja relación que tienen estas dos mencionadas desde la antigua Grecia con el conocimiento presente en la cultura occidental. Como ustedes pueden apreciar allí, esta unidad se divide en 5 ejes principales, ejes temáticos. Número 1, filosofía y ciencia, estructura de la ciencia, metodología científica, la ciencia y su actividad social, y por último, la ciencia y la ética. En esta ocasión, de manera muy particular, el día de hoy nos vamos a ocupar para la tarea número 1 en la tutoría número 4, para lo cual les invito a analizar o estar juntos o repasar juntos el tema número 1, filosofía y ciencia. Bien, mis estimables estudiantes y amigos, vamos a iniciar ya con el capítulo número 1 o el tema número 1, ciencia y filosofía, como lo decíamos anteriormente. Esta parte, este capítulo se divide en 4 ejes. Primero, la ciencia como objeto de estudio. Segundo, la filosofía de la ciencia como epistemología. 3, otros ámbitos de la filosofía de la ciencia. Y por último, una clasificación contemporánea de la ciencia. Es tan interesante abordar uno por uno para tener mejor comprensión de ello. Veamos aquí, tal como aparece en la unidad didáctica, un glosario de términos que son tan interesantes, tan importantes. Sería importante tomar a cada uno de ellos y sacar pues una definición, haciendo una revisión de literatura para tener claridad evidente de estos conceptos fundamentales que yacen dentro de este capítulo número 1. La ciencia, a manera de introducción, puede caracterizarse como una actividad humana, cuyo fin es teorizar acerca de la realidad. Es decir, se crean teorías con el objetivo de explicar los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor. Cuando vemos por un momento la historia, vamos a comenzar o partir un momento histórico, como los griegos en este caso, nada más y nada menos la pregunta: ¿cómo es que se da la superación del mito? En este caso, se supera el mito porque ya el mito ya no era suficiente para poder dar la respuesta pertinente a las necesidades, a los puntos un poco no comprensibles en el temario cotidiano, se dio en ese momento. Entonces, la primera filosofía, lo que es el mito, ya no era suficiente para explicar, por ejemplo, la política, la economía, la cultura, etcétera, con alta complejidad. De ahí que viene otro fenómeno, y nada más y nada menos es la racionalidad, la episteme, la ciencia, la filosofía, para darle cobertura a esta complejidad. Entonces, desde allí, nosotros podemos entender de que el ser humano, un ser inteligente, donde crea la cultura, y la ciencia es parte como producto del ser humano. En primer término, cuando hablamos de ciencia, el autor lo que nos lleva a repensar o a delinear es la ciencia como objeto de estudio.
¿A qué llamamos objeto de estudio? Es muy interesante cuando nos referimos a este contenido. Podemos delinear por lo menos unos 3 momentos para decir de que estamos haciendo un estudio cuyo objeto es la ciencia. Definamos primero la ciencia, donde es una actividad o práctica específica que teoriza acerca la realidad. Pero a la luz de esta definición, hay una sombrilla, una polisemia de teorías y nada más teorías científicas, la cual podemos nosotros decir de que esto nada más son conjunto de hipótesis o de conjeturas acerca del modo en que se comporta una parte de la realidad. Nosotros podemos ver muy cotidiano a través de la prensa, de las redes sociales, en todo ámbito, podemos ver estas expresiones teóricas científicas. De ahí que vale la pena que podamos nosotros ver los ámbitos de estas teorías científicas. Por ejemplo, como decíamos, en las redes sociales, en medios de prensa, en las revistas, en las editoriales, etcétera, la evolución humana, la genética, la astronomía, la medicina, la ecología, la economía, entre otros, cuyo objeto de estudio es su naturaleza, su estructura, su fundamento epistémico, su metodología, su desarrollo y la función social del conocimiento científico. Vale decir, en estos momentos, cuando hablamos conocimiento científico, estamos hablando a partir del método científico. Y esto es una de las columnas fundamentales de la cultura occidental. Algunas cosas que podamos ir un poco delineando, por ejemplo, los ámbitos de la ciencia, estructural, metodológico, el estudio de las características esenciales del conocimiento científico en tanto conocimiento teórico. Más allá de lo metodológico, de lo estructural, también la ciencia se manifiesta en una función social. Estudio de la ciencia como actividad social en una dinámica cultural, política, económica que la condiciona. Sin embargo, hay un tema trascendental en todas estas acciones humanas, científicas, en lo estructural, metodológico, social, es el tema ético. Es el estudio de los problemas éticos asociados con la investigación científica. Amables estudiantes, podemos reflexionar a la luz de estos fundamentos teóricos, en este caso, la ciencia como objeto de estudio. ¿Por qué filosofía y ciencia? Orígenes y consecuencias. ¿Por qué? Podemos nosotros meditar allí de que más allá del mito, la explicación filosófica, en el término científico, eso es lo que nos ha venido en estos momentos a hacer el conocimiento superlativo. Y eso ya lo hemos visto desde el momento de los griegos, donde el conocimiento no solamente quedó en ideas, en sueños, en imaginaciones, sino en sistemas de conocimiento. Otra pregunta que podamos ir reflexionando es ¿qué aspectos se deben de considerar cuando expresamos ética de la ciencia? A la luz de este planteamiento, podemos ir reflexionando de que en el momento actual, en la actualidad,
Este es uno de los temas muy escabrosos, muy problemáticos. La ética pareciera de que ya no es la ética, sino ese otro tipo de ética. Al rato una ética individualista, pero no una ética del bien común de la colectividad. Bueno, cada uno tiene pues una especie de opiniones, etcétera, pero reflexionamos en esa parte. Nos vemos en el siguiente. El tema anterior nos ocupó diciendo sobre este, la ciencia como objeto de estudio. Ahora vamos a ingresar a un nuevo tema, la filosofía de la ciencia como epistemología. Vamos a entrar por aquí una serie de conceptos previos para poder conocer realmente qué es la diferencia, cuál es la diferencia entre la epistemología de la ciencia y la epistemología de la filosofía de la ciencia. Bueno, para dilucidar, para abordar esto, podemos ir primero a definir qué es epistemología. Por epistemología, del término griego, que significa episteme, recuerden de que ese es el tercer grado de conocimiento, en este caso para el filósofo Platón, cuando estudiamos los grados de conocimiento. El objeto como tal, en el fondo de la epistemología, es el conocimiento, es el problema como tal, es decir, logos, teoría, la teoría del conocimiento. Es decir, es la doctrina de los fundamentos y métodos del conocimiento científico. Y ha conocido un extraordinario desarrollo durante los siglos, desde la época moderna y sobre todo siglo XIX y XX. También la epistemología ha sido llamada como filosofía de la acción por su enorme influencia en el trabajo de expertos de las más variadas disciplinas científicas. Bueno, la epistemología de la filosofía de la ciencia, por su parte, ya no tiene que ver con los fundamentos metodológicos del conocimiento científico, también, pero sin embargo, de manera muy particular, muy específica, lo que tiene que ver es el conocimiento como tal. ¿Cómo se obtiene el conocimiento? En este caso, de acuerdo al autor de la unidad didáctica, nos lleva a repasar por tres escuelas filosóficas de la época moderna, en este caso los empiristas, los racionalistas y los idealistas. Por supuesto que no lo expone o no explica, que llama de todos los autores exponentes de estas escuelas, sino que solamente toma algunos, por lo menos para tener una referencia de concepto epistémico en cuanto a la filosofía de la ciencia. En este caso particular, hablando primero con los empiristas. En este lado, el autor lo que nos hace repasar es con tres autores, John Locke,
este, Francis Bacon y David Hume. Para todos estos, recuerden una cosa, cuando hablamos de empiristas y racionalistas, ahorita estamos hablando de empiristas, sobre todo estas escuelas tienen eh, una trascendentalidad en el siglo XVII, sobre todo, donde la prueba final del conocimiento no es más que la percepción de los sentidos para los empiristas, es decir, la experiencia de los sentidos. Y por su parte, los racionalistas, que solamente menciona el autor uno, en este caso René Descartes, la prueba final del conocimiento es la utilidad de la razón. Bueno, dos escuelas tremendamente eh, escollantes y donde cada uno por su parte, posturas muy antagónicas, que solo la verdad y la verdad, para los empiristas, la experiencia a través de los sentidos, y para los racionalistas, la razón. La verdad y solo la verdad del conocimiento será la razón. Sin embargo, terminado el siglo XVII, siglo XVIII más o menos, comienza a finales un filósofo, bueno, varios filósofos, pero el representante de más peso, podríamos decirlo de esa forma, del idealismo, Emmanuel Kant, donde dice que la prueba final del conocimiento es la fusión de razón y experiencia. Bueno, qué interesante. A partir de estos presupuestos muy generales, ya podemos deducir y leer a los autores por su parte. En este caso, podemos ver, por ejemplo, Francis Bacon, el empirismo. En eso, pues, para Bacon, él comienza el problema. Para conocer aquí, el conocimiento sería a partir de la inducción, nuevos conocimientos. Y por su parte, John Locke, otro empirista, donde habla de que no hay ideas innatas, hay una ausencia de ideas innatas. La mente del ser humano es como una tabula rasa. Bueno, sin embargo, si metemos allí a René Descartes, que es ya de la escuela racionalista, pues aquí ya no es el problema de la inducción, sino el problema de la deducción. Eh, el gran eslogan de René Descartes es que llama la duda metódica, el cogito ergo sum, pienso, luego existo. Interesante. Y por su parte, vemos otro empirista, en este caso David Hume, habla del problema de la inducción. En este caso, el escepticismo, leyes de la ciencia, producto del hábito. El análisis del concepto de causa. Llegamos a la tercera escuela, a la escuela del empirismo, racionalismo, donde habla de que la fusión de la experiencia
y la razón es la verdad, es solo la verdad. Realmente, en esta forma podemos ir ya dilucidando de que, en términos generales, retomando la idea anterior, de que para los empiristas la percepción de los sentidos es muy importante para el conocimiento. Y por su parte, para los racionalistas, la razón. Sin embargo, ya para Emmanuel Kant, hace la fusión de empirismo y racionalismo, donde dice no hay conocimientos separados de estas dos variables, sino la fusión de estas dos. Yo creo que interesante ahí porque una práctica sin razón no es válida ni una razón sin práctica. Creo que hay una lógica allí en cuanto a estos conceptos. Entonces, como podemos ver, esos son los lineamientos generales epistémicos sobre el conocimiento para estas tres escuelas. Podemos ir meditando como para terminar esta parte, como a manera de unas preguntas orientadoras. ¿Puede explicar por qué la posición de Manuel Kant constituye una síntesis entre racionalismo y empirismo? Una posible respuesta podría ser que Kant supera el racionalismo y el empirismo en lo que afirma que todos nuestros conocimientos empiezan con la experiencia. En el tiempo, ninguno de nuestros conocimientos preceden a la experiencia. La siguiente pregunta para reflexionar. ¿Qué diferencia tiene la epistemología de la ciencia y epistemología de la filosofía de la ciencia? Bueno, en la primera podemos decir de que es el fundamento, la episteme, de todas las características que fundamentan una línea de acción teórica. Sin embargo, la epistemología de la filosofía de la ciencia, única solamente. El problema aquí es el problema del conocimiento. ¿A través de qué? De las diferentes escuelas filosóficas. Nos vemos en la próxima y ya podemos ir pensando la estructura de la ciencia. Siempre siguiendo dentro del capítulo 1, tema 1 de la unidad didáctica, perspectivas filosóficas de la ciencia. En este momento ya estamos abarcando en la tercera división de este capítulo 1. Y nada más y nada menos, otros ámbitos de la filosofía de la ciencia. Si bien es cierto que la clase anterior, el tema anterior, el tema 2, que tenía que ver con la epistemología. Y hicimos ahí un cierto momento histórico, haciendo mención a tres escuelas filosóficas como el racionalismo, el empirismo y el idealismo, que cada uno tiene una concepción de conocimiento, sobre todo cuando hablamos de filosofía de la ciencia. Embargo, ya posteriormente a esto, estamos hablando siglo XIX-XX, las perspectivas del conocimiento se han ampliado. Entonces, por eso es que es el tema otros ámbitos de la filosofía de la ciencia. Para lo cual, pues, vale la pena que lo tengamos en cuenta, lo que es estos ámbitos
lo que nos da un poco más de claridad, evidencia, pues cuáles son esas partes que todavía a rato que no podamos o no hemos tenido ese concepto un poco claro. La ciencia, por lo tanto, es una actividad compleja, razón por la cual la filosofía ha asumido diferentes perspectivas de investigación. En esta dirección, en este apartado, lo que vemos aquí es ámbitos, lo que se debe tener en cuenta para ver el problema del conocimiento. En este caso, el ámbito semántico, por ejemplo. Nada más y nada menos el lenguaje y significado de conceptos que deben tener mucho cuidado allí empleados en ciencia que resulten problemáticos y que se necesitan una aclaración. En el ámbito estructural, importante, pues, modo que se entiende las estructuras de las teorías. Una cosa es explicar y otra cosa es predecir. Esas diferencias deben estar bien demarcadas. En el ámbito epistemológico, algunas características como la fundamentación, como los alcances, los límites del conocimiento científico, no deben de mezclarse una tendencia con otra. Pues de hecho, en esto debe circundar, pues, una fiabilidad, muy, muy, muy seria, profunda en este caso. Vamos por el siguiente. En el ámbito metodológico, vamos por el cuarto ámbito, donde los conocimientos pueden considerarse en algún momento, algunos como ciencia y otros no. Esa demarcación tiene que tener en cuenta. Sé que no todos los conocimientos pueden considerarse como ciencia. Hay otros conocimientos que tal vez no pueden considerarse. En el ámbito ontológico, pues los fines que persigue la ciencia no deben alejarse de lo humano y social. Ese es un asunto bastante delicado y sobre todo en esta época, en la actualidad, lo que se lleva a cabo de que a veces lo humano y social se deja de último. En el ámbito axiológico, la ciencia de los valores tiene que ver mucho con los valores. La ciencia tiene que tener, por supuesto, definitivamente valores sociales, entre otros, valores cognitivos, valores humanos, etcétera. Es un gran compromiso, una gran responsabilidad en cuanto a esto es lo que se refiere de los valores. Y ética de la ciencia, un tema final. Eh, Aquí hay una cosa interesante. El ser humano, el hombre, es un deber ser. Es necesario la ética si el hombre es un deber ser. Por lo tanto, los valores del entorno deben de respetarse. Pregunta fundamental aquí, ¿es la ciencia una actividad neutral? En este tiempo de mucha eh, demanda de conciencia, donde la ética, de alguna forma, ha perdido la importancia, a rato que más el individualismo, entre otras características, que están lejos de la colectividad, del bien común, etcétera. Por eso, la ética de la ciencia, nada más y nada menos
es una rama de la ética, la rama de la ética científica. Muchos de estos ámbitos se encuentran interrelacionados entre sí, razón por la cual las fronteras entre unos y otros pueden resultar a veces difusas. Interesante todos estos ámbitos. Finalmente, ¿por qué no reflexionar un par de preguntas que están, bueno, pueden haber muchas otras preguntas, pero quiero dejarles a ustedes que reflexionemos en esto. ¿Cuál debería ser el alcance de la ética en la ciencia? Una respuesta podría ser los principios de conducta moral que deben ser observados en el campo de la ciencia. Obviamente, ¿cuál es la importancia de la ética en la ciencia? La ética en la investigación exige que la práctica de la ciencia se realice conforme a principios éticos que aseguren el avance del conocimiento, la comprensión, y mejora de la condición humana y el progreso de la misma. Estimables estudiantes, hasta aquí hemos llegado a esta parte 3 y de último, pues vamos a ver de lo que es la clasificación netamente de lo que es la filosofía de la ciencia. Estamos de vuelta ya con el último tema del capítulo 1, del tema 1 de la didáctica modular, perspectivas filosóficas de la ciencia. Anteriormente hemos hablado como primero, en este caso, filosofía y ciencia. En un segundo término, la epistemología de la filosofía de la ciencia. Y luego, los ámbitos de investigación más complejas de lo que es de la filosofía de la ciencia. Ahora nos toca una clasificación contemporánea de las ciencias. Una pregunta aquí, ¿esta es la única clasificación? Bueno, hay muchas clasificaciones, pero de acuerdo a la unidad didáctica modular, el autor nos sugiere esta clasificación que lo vamos a dilucidar, vamos a clarificar, que nos expone aquí en esta cuarta parte de este capítulo número 1. Esto tenemos que entender en cierta forma que las ciencias pueden clasificarse según su objeto de estudio y también su metodología. Atendiendo al objeto de estudio y metodología, es posible hablar de dos grandes ramas, como dice el autor, que se puede dividir la ciencia en ciencias formales y ciencias fácticas o factuales. Aquí vemos ya en este cuadro un poco más claro las ciencias fácticas y las ciencias formales. En este caso, las fácticas, estamos viendo, hay una subdivisión, en este caso, la biología, la meteorología, ciencias naturales, como la física, la experimental, la geología. Por su parte, dentro de las ciencias sociales tenemos la sociología, la lingüística, la geografía, la psicología, entre otros. Y la otra división, en este caso, es la formal, la lógica, matemática, computación teórica, etc. Interesante esta propuesta, nos parece muy claro. Vemos así que el objeto de estudio de las ciencias fácticas son los hechos del mundo, tanto naturales como sociales, mientras que el objeto de estudio de las ciencias formales son
entidades abstractas e ideales, por ejemplo, como los números y sus relaciones. Para ir un poco ya finalizando, porque esta parte es un poco corto, pequeño, pero también de aprendizaje sustancial. Este capítulo, si bien es cierto, introduce al estudio filosófico de la ciencia, pero hay cuatro ramas a manera de síntesis, podemos decir, por ejemplo, la ciencia como objeto de estudio. Los parámetros, en este caso, las características dentro de ello, la naturaleza, la estructura, fundamento, metodología, desarrollo y función social. En un segundo momento, como un carácter ya conclusivo, la filosofía de la ciencia y la epistemología. No es lo mismo decir la epistemología de la ciencia. Otra cosa es la epistemología de la filosofía de la ciencia. En este caso particular, vemos que la filosofía de la ciencia, su carácter problemático epistémico es el conocimiento, tal como lo vimos muy bien en este caso como un rasgo histórico en este sentido, la parte epistémica en el mundo moderno, en el pensamiento moderno, a través de las tres escuelas, en este caso el empirismo, el racionalismo y el idealismo, donde se decía de que lo último del conocimiento para el empirismo era la percepción de los sentidos. Para el racionalismo era la razón y para el idealismo con Immanuel Kant, que ya lo vimos, eso tiene que ver con la experiencia. Tres fundamentos epistémicos de la filosofía de la ciencia. Interesante en esa parte, cuando ya abarcamos al tercero ámbito de la filosofía de la ciencia, no es otra cosa que la finalidad de la ciencia como impacto negativo o positivo en la vida humana y en el planeta. Ahí vimos una serie de ámbitos donde la perspectiva epistémica ya se hizo más compleja, más allá de las tres escuelas filosóficas del siglo XVII y como tal el idealismo. Entonces, interesante en esto, que finalmente en esta parte de los ámbitos, uno de los temas de gran trascendencia está, en este caso, la ética, por ejemplo. La ética, un tema de importancia trascendental porque todo, toda acción de la ciencia debe tener o debe estar sujeto a un reglamento ético moral. Debe entenderse desde el punto de vista humano, social. Sin embargo, pues podemos poner algún ejemplo que ya ustedes conocen, de que muchas veces la ética no se ha visto. Se ha visto otro tipo de ética, vamos a decirlo, la ética individual, etcétera. Son temas de gran trascendencia en esta parte, tanto la 2 como la tercera, los ámbitos de la filosofía de la ciencia. Y por último, la clasificación contemporánea, que ya lo vimos eh, por su objeto de estudio y por su metodología. En este caso, el autor nos pone entre formales y prácticas. Bueno, pues a partir de aquí, con este resumen, podemos reflexionar con algunas preguntas. Por ejemplo, una de estas es, ¿cuál es la evolución histórica de las ideas sobre la organización de las ciencias?
Al principio yo les pregunté de que si esta clasificación es la única. Podemos decir aquí de que la evolución histórica de las ideas sobre la organización de las ciencias, como un primer momento, la ciencia filosófica global de la antigüedad, un segundo momento, la diferenciación de las ciencias producida desde el Renacimiento hasta el siglo XVIII y finalmente la integración de las ciencias durante el siglo XIX y XX. Bueno, estos son los tres periodos grandes que se pueden entender a través de la evolución histórica, en este caso de la e- epistemología, de la filosofía, de la ciencia. Por último, ¿cuál de estas divisiones principales mencionadas pertenece la propuesta por el autor del texto en estudio? Pues la primera no es mucho tiempo como el primer momento de periodización, en este caso de la evolución histórica de las ideas sobre la ciencia. La segunda, ya lo vimos, el carácter epistémico, en este caso racionalismo, empirismo y idealismo. Ahora, encaja muy bien en el tercero. ¿Por qué? Porque está diciendo clasificación contemporánea, una clasificación contemporánea. Y cuando hablamos clasificación contemporánea o la época contemporánea, estamos hablando del siglo XIX y siglo XX. Bueno, pues hasta aquí ha sido nuestra explicación del capítulo, ya llegando finalmente, y espero que ustedes tengan muchos éxitos en sus tareas que tienen que presentar, ya que esta materia que hemos presentado, hemos venido juntos estudiando, representa para la primera tarea. Muchas gracias. Hasta pronto.